Empecemos por la demostración del contraindicio de una política antisubversiva de pacificación concebida, dispuesta, ejecutada y exitosa, absolutamente incompatible con una guerra sucia. La defensa del presidente Fujimori alega que durante su gobierno se concibió, dispuso la denominada política de pacificación, que fue la que en los años 1991 y 1992 se ejecutó contra las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru, llevándolas a la derrota. La defensa alega que la política antiterrorista de pacificación fue incompatible con una política antiterrorista de guerra sucia. Sostenemos que la prueba de la existencia de una guerra limpia, entre comillas, determina la imposibilidad de demostrar que en el Perú el presidente de la República dispuso luchar contra el terrorismo utilizando métodos de guerra sucia. Y lo graficamos de la siguiente manera. La política antiterrorista de pacificación fue absolutamente incompatible con una política antiterrorista de guerra sucia. No podían coexistir. Hace falta mucho más que un documento desclasificado de los Estados Unidos donde dice habrá esta política y podría haber esta otra, que es lo único que tienen para la coexistencia. Yo le pido al tribunal que haga la siguiente reflexión. ¿Cómo demostrar que estas políticas eran compatibles? ¿Cuál es la prueba? Solamente el documento desclasificado que analizamos en audiencias anteriores, donde dijo, habrá esta política de respeto a los derechos humanos y habría esta otra que no, según nos ha dicho un agente no identificado de la Naval. El fiscal y la parte civil siempre nos han refregado los hechos, nada de papeles, los hechos. Nosotros vamos a los hechos. ¿Cómo luchó el Estado peruano contra el terrorismo en 1991 y 1992? ¿Cómo se ha probado que el gobierno del Perú, el pueblo del Perú, enfrentó al terrorismo en 1991 y en 1992? ¿Con guerra sucia, entre comillas, o con guerra limpia, entre comillas? Y vuelvo a hacer la advertencia. En todas las experiencias internacionales donde hubo guerra sucia, ese fue el único camino. Aquí es por primera vez que se pretende establecer esta lógica de dos políticas paralelas que coexistieron. Se desarrollaba el pueblo, pero a la vez se mataba en Barrios Altos y Cantuta. Se mejoraba las infraestructuras de las universidades, se liberaba a los estudiantes de los terroristas, la comida ya no se iba a la cárcel, sino a los comedores universitarios, pero se mataba estudiantes. ¿Cómo está probado eso? Más allá de la narración de la verdad sintáctica o pragmática del fiscal. Centrémonos entonces en demostrar si en el Perú hubo o no hubo una política antisubversiva de pacificación y, lo más importante,
si este era incompatible con una guerra sucia. Ahí tenemos que centrarnos, porque se nos ha dicho, como si no se nos quisiera lingunear, como si se nos quisiera hacer un favor. Sí, pues hubo una política paralela, oficial, bonita, pero nadie ha dicho, ni con pruebas ni con argumentos, por qué al lado de esa política oficial, bonita, con papelitos, era necesario que haya una guerra sucia. El fiscal nos ha lanzado un móvil, un proyecto político de reelección. Veamos si está demostrado o no. Para demostrar la existencia de la política antisubversiva de pacificación y, lo más importante, su incompatibilidad con una guerra sucia, la imposibilidad de coexistencia de la política de pacificación con la guerra sucia, trabajamos con 3 niveles, o trabajamos en 3 niveles. La concepción de la política antiterrorista, la implementación de la política antiterrorista y la ejecución de la política antiterrorista. Siempre marcando, señor presidente, que estos 3 niveles lo que demuestran es incompatibilidad, imposibilidad de coexistencia. Ahí centramos nuestra finalidad y el éxito de esta intervención. La imposibilidad de coexistencia de la política de pacificación del gobierno del presidente Fujimori con una política de guerra sucia. Comencemos por el nivel de la concepción. ¿Cómo concibió Alberto Fujimori, o mejor dicho, cómo concibió el gobierno del presidente Fujimori la lucha contra el terrorismo? Hay una prueba documental a la cual no se le ha dado la importancia del caso. Es la línea o los lineamientos de plan de gobierno de 1990, honradez, tecnología y trabajo de cambio 90. Este documento, elaborado en 1990, aparece en la caja 1 y el debate o su oralización se llevó a cabo en la sesión 122 del 19 de noviembre del 2008. Muy brevemente, señor presidente, en estos lineamientos de plan de gobierno de cambio 90, en la concepción y principios de gobierno, se señaló que había que trabajar con principios mínimos. Y por favor, pido analizar este documento en su contexto. Era un candidato a la presidencia de la República cuyo uno de los problemas más grandes que tenía el Perú era la lucha contra el terrorismo. Hemos tenido ejemplos concretos y parecidos. ¿Cuánto han criticado que el Perú trate de desarrollar relaciones comerciales con Chile si tenemos conflicto por mar territorial con Chile? O hace unos 20 días recordábamos cómo criticaron duramente a un fiscal de la nación que pedía dialogar con el terrorismo en los años 80. Este candidato a la presidencia, Alberto Fujimori, a pesar que el terrorismo era el principal problema que enfrentaba al Perú, donde lo fácil era plantear, destruir, eliminar terroristas, vamos a masacrarlos, y hubieran sido argumentos populistas. ¿Qué es lo que planteó? Impulso
a un programa nacional de pacificación mediante el desarrollo, que reconozca que la solución al problema subversivo no es, permítanme resaltar, no es exclusivamente militar, que es el pueblo, conjuntamente con el gobierno, quien podrá derrotar la subversión, y que el rol de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, siendo fundamental, deberá aparecer como una función de apoyo, no exclusivamente represivo, dentro de una estrategia integral.